Bien, vamos a encarar la última parte del curso y tal vez, aunque todavía nos queda un tema clave, claramente como es el de la justicia, la importancia que tendría el desarrollo o los desarrollos de hoy tienen que ver con validar o no validar o terminar de cerrar el argumento con el cual, o la propuesta con la cual iniciamos el curso, y que conforme habíamos estado discutiendo en estas últimas 2 o 3 clases, se centraba en una pregunta fundamental y la posibilidad o no de dar una respuesta, en su caso, qué respuestas se habían dado, explícita o implícitamente, y sobre todo, si eran válidas o era válida o convenía replantear la cuestión, la respuesta a esta pregunta para concederle, porque está en juego la entidad del derecho, el valor del derecho. Y esa pregunta, que es fundamental y viene a enlazar todas aquellas cuestiones, empezando por el primitivo previo análisis del hombre, van a tener que verse plasmadas en este cierre, a punto de justificar o no el punto de partida de que nosotros, con el cual nosotros comenzamos. Y esa pregunta esa pregunta crucial tiene que ver o gira alrededor de la obligatoriedad del derecho. También podríamos formularla como la pregunta que indaga sobre cuáles son las condiciones de posibilidad para la eficacia de un sistema jurídico. Y me refiero al derecho, pero tal vez más propiamente hablando, sería cómo justificar la obligatoriedad de un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico y, y las partes integrantes del sistema o ordenamiento jurídico. ¿Por qué tal vez sería mejor esta segunda expresión? Porque estamos señalando que el derecho sería, aunque no estoy diciendo nada con esto todavía, pero el derecho sería aquello que hace que podamos hablar de obligatoriedad, y por supuesto el hombre. Pero no está tanto direccionado al fundamento final, sino a los sistemas con los cuales interactuamos. Es una pregunta que diría, ya lo dije en algún momento, lo vamos a ver, repasar brevemente, si funciona lo que preparé rápido. Es una pregunta que claramente abre aguas, siempre las ha abierto y no siempre se las ha respondido o no siempre se las ha tratado la cuestión de la forma en como corresponde. Ayer habíamos hecho un anticipo cuando hablamos de la pirámide, la escritura piramidal, el concepto de Kelsen de constitución. Yo tengo, para no parafrasear y para equivocarme, ¿cómo lo plantea? Nos vamos a apoyar, me faltaba contarles esto, nos vamos a apoyar para estos desarrollos finales, el de hoy sobre todo, en un autor que ya les mencioné, uno de los filósofos del derecho más lúcidos de la contemporaneidad, que fue el italiano Sergio Cotta, que está mencionado varias veces en el texto de Negri, y tiene una obra muy importante, se están traduciendo algunas de sus obras, está teniendo o ha tenido una recepción mucho más importante en países como el nuestro, a partir de una serie de traducciones que se han hecho de sus textos liminares. Y no recuerdo si lo dije, pero que es un dato importante, intelectualmente hablando, Sergio Cotta fue un discípulo directo de uno de los clásicos
filósofo del derecho. Cuando vamos a la galería de los clásicos para pensar en la filosofía del derecho, no se puede eludir, no se puede ignorar, ni se puede haber tomado, se tiene que haber tomado algún conocimiento con un autor de los quilates como fue Giorgio Del Vecchio. Sobre todo, más allá de una obra extensísima, un trabajo liminar como el que se llamó La Justicia, y trabajos muy importantes, el clásico libro de filosofía del derecho, del cual nos hemos nutrido mucho de lo que, o necesariamente tenemos que nutrirnos aquellos que investigamos, hemos investigado sobre el derecho. Vamos a seguir a este autor y fíjense, el punto de partida, para que vean que hay como una especie de complementariedad entre lo que nosotros contamos, apoyándonos en Kota, y las ideas que desarrolla Kota, nosotros apoyándonos en otros autores. En una de las citas, al comienzo del texto del derecho, Negri remite a este autor y hay un concepto de persona muy bien logrado, y Kota dice lo siguiente, dice, lo expresa de esta manera, él dice, el yo es en la medida en que es en relación. Fuera de la relación, el yo no tiene entidad ni realidad alguna, convirtiéndose en una mera abstracción. Esta noción de definición es muy similar a la que hemos hecho cuando hablamos o trabajamos a los autores dialógicos, pero está muy bien condensada. Claramente es el punto de partida nuestro respecto a la imagen del hombre. No hay yo si no hay otro, y este otro en relación. Y si prescindimos de la relación, que tiene una dimensión constitutiva, solo nos quedamos con una mera o pura abstracción. Desde este punto, desde este arranque, Kota, ahora lo voy a contar brevemente, Kota nos va a llevar al derecho. Su objetivo es explicar el key use o el fenómeno, es decir, lo más originario que pueda rastrearse del derecho. Eso es lo que trata de hacer él. Hay un resumen muy breve sobre un libro muy importante que se llama ¿Qué es el derecho?, de Sergio Kota, que también es altamente recomendable. Cuando el curso es más extenso, el curso habitual, nosotros trabajamos sobre varias partes del texto, pero es marcadamente recomendable. Está subido un resumen. Toda su tarea intelectual está destinada a tratar de justificar el derecho y responder a la pregunta si se puede decir o por qué se dice que un sistema jurídico es obligatorio. Porque fíjense la importancia. No es una cuestión más, no es una cuestión de semántica, de discusión. Fíjense la importancia que tiene esto, no siempre bien percibida. Si la respuesta fuese negativa, que no es posible justificar la obligatoriedad del derecho, o que los intentos que se hayan realizado no lo justifiquen porque si no sean una mera explicación, fíjense lo que tendríamos. Por ejemplo, tendríamos decisiones judiciales o sentencias cuya fuerza radicaría exclusivamente en la posibilidad de que fuesen ejecutadas de hecho. Es decir, a partir del auxilio, la utilización de la fuerza pública. Tendríamos una cuestión de nudo poder, de nuda fuerza. No podríamos decir por qué se cumplen o deben cumplirse las sentencias. Y decir, una sentencia se estaría cumpliendo porque es jurídica o justa. No, si no se explicase bien la sentencia, y puede ocurrir, la sentencia, el único argumento, si se quiere, que tendría para convalidarse es que alguien la puede ejecutar utilizando la fuerza. Lo mismo tratándose de las leyes, como dijimos en la clase de ayer. Una ley jurídica es una ley jurídica. ¿Por qué es una ley jurídica? Si no fuese posible explicar la obligatoriedad del derecho y por ende lo de la ley, lo que tendríamos son meras imposiciones de poder. Es decir,
meras reglas sin contenido, sin otro contenido más que lo autoritativo, una cuestión de hecho, una cuestión de poder, que se puede explicar y que no se puede justificar. En fin, parecería que bien analizado, no responder o responder mal a esta pregunta convertiría al sistema jurídico en algo que se traduce en una mera cuestión de hecho. ¿Se acuerdan que les dije? Nosotros que nos manejamos, los abogados, que nos manejamos con un material que tiene que ver con conductas a futuro, debidas o a realizarse, tenemos que saber movernos en una zona cuando razonamos que va de la explicación a la justificación. Está claro, a muchos no les gusta, muchos no lo asumen, que uno de los grandes déficits de la formación, sobre todo en estas disciplinas prácticas, tiene que ver con que a veces no somos capaces ni siquiera de distinguir una explicación de una justificación. Y al razonar en ámbitos como este, tenemos que saber que hay una diferencia entre explicar y justificar. Una cosa es lo que de hecho ocurre, otra cosa es lo que debería ocurrir. Y en este plano se van alternando la explicación con la justificación. Alguien que no está preparado, que no investigó, que no estudió sobre el derecho, puede, al hablar del derecho, confundir la explicación con la justificación. Lo que no podría ocurrir, lo que no podría pasar, es en quienes hemos abrazado esta profesión. Por ejemplo, insisto, porque tal vez, no sé si el más contundente, pero por ahí es el que resalta más. Podría existir una sentencia que se dicte sin que ésta esté justificada, es decir, que se justifique su respuesta claramente. ¿Y en qué? Porque, fíjense, si yo me limito a seleccionar de entre las reglas una que cubra las circunstancias del caso, esto es lo que se llamaba la antigua teoría, la teoría de la subsunción lógica, en donde los jueces analizan el caso y van a buscar las reglas generales. Si la regla general cubre ese caso, automáticamente lo bajan. Y además se promovía esto. Montesquieu, uno de los filósofos de la modernidad y la Ilustración, decía, los jueces son la boca que pronuncia las palabras de la ley, que no está hecha por ellos, sino por el legislador, pero simplemente apoyándose en una bajada de la ley porque contempla el caso. Pero acá podríamos encontrarnos con una inequidad muy grande. ¿Puede ocurrir esto? Y otra cosa que hay que entender. Puede ocurrir, es difícil, a uno le parecería que esto es difícil, que alguien tendría que darse cuenta, que alguien no admitiría que esto pasase. Sin embargo, no fue así. Se admitió durante siglos que los jueces exclusivamente bajen las leyes apoyándose en su sentencia, en el cotejo entre los hechos y lo que la sentencia contaba. Y ocurrió infinidad de veces, y esto estuvo sostenido por un sistema jurídico. Los motivos, las motivaciones, algunas ya las sabemos. Un filósofo español muy importante que se llama Juan Carlos Bayón, que tiene una obra monumental de filosofía del derecho, que es Las razones para la acción. Él dice, acá evidentemente contando esto, podrían haber ocurrido dos cosas. Una, dice él, que hemos intelectualmente estado engañados respecto de lo que hacíamos. Obramos, suponiendo que obramos racionalmente, y en última instancia no nos damos cuenta lo cargado, lo teñido y de irracionalidad que tenía sostener un sistema, una institución jurídica cuya última referencia para explicar la ley, la aplicación, sea
meramente un auto de autoridad o de poder. Sin embargo, dice él, también es posible que esto haya sido inducido, generado, sin haber tomado cuenta de ello por una mala preparación o por una mala formación, que era lo que estábamos contando ayer. La pregunta que hace, entonces, nos vamos a apoyar en Kota, en este autor, para estos últimos desarrollos. Y él la pregunta que hace es una pregunta que se le podría hacer a cualquier abogado, ¿no? Él dice en una parte del texto, ¿por qué he de obedecer a unas normas que recortan mi libertad al limitar o encauzar en una determinada dirección mis posibilidades de actuación dentro de la convivencia social? Está genialmente formulada la pregunta. Ahora, hay que ver si se puede responder. La digo de nuevo. ¿Por qué he de obedecer a unas normas? Estamos acá ya en la idea de que estamos hablándole al sistema jurídico. El sistema jurídico es básicamente, según la lectura kelseniana y contemporánea, que es en parte real, compuesto, entre otras cosas, por normas y principios, que recortan mi libertad. Uno podría decir, las reglas de alguna u otra manera están recortando mi libertad. Tal vez esto no sea del todo negativo, si admitimos que tenemos que ordenar la convivencia, somos libres y no podemos hacer lo que nos venga en gana. Por lo tanto, limitar mi libertad no tendría en principio un componente tan negativo. O encauzar en una determinada dirección mis posibilidades de actuación. Cada uno de nosotros, como sujetos, tiene una infinidad de posibilidades de actuación, diversas. Tiene un panorama muy amplio, al menos dos. Después de ahí tenemos muchas posibilidades de actuación. No las podemos llevar adelante todas a cabo al mismo tiempo porque hay muchos otros que también tienen un abanico infinito de posibilidades y evidentemente dejar fluir estas posibilidades necesariamente llevaría a una colisión o un choque muy grande. Esa es la pregunta. ¿Por qué he de obedecer? Si se quiere, la podríamos matizar, no es que esté mal obedecer, pero podríamos decir por qué se tienen que cumplir. ¿Por qué digo por qué se tienen que cumplir? Porque el término obediencia, a mi juicio el término obediencia tiene alguna connotación negativa, ¿no? Porque la obediencia está muy ligada a lo que es la relación de poder, mando y obediencia. Y la idea de internalizar una obediencia implica adquirir como mecanismo para comportarse lo que en algún momento trabajamos como estímulo y respuesta. Pero si el estímulo y respuesta fuera la manera de actuar o interactuar de los seres humanos, en determinadas situaciones estaríamos hablando de una marcadísima irracionalidad. El estímulo y respuesta para los animales es la única manera que tienen los animales de sobrevivir. Y acá voy a agregar, ya que estoy hablando de racionalidad, voy a agregar otro dato importante, muy importante, que está como trasfondo de esta cuestión, que es la pregunta, que abre a múltiples salidas. Yo voy a contar dos. Que es la siguiente. Muchas veces se cuestiona, se ha dicho muchas veces que somos seres racionales. ¿Qué implica que somos seres racionales? Que somos seres que estamos en condiciones ante diferentes problemáticas o alternativas, decidir mediante un análisis, teniendo en cuenta el contexto, cuál es la mejor respuesta. Llámese elegir el mejor medio para alcanzar determinada finalidad o elegir los caminos más rápidos para ser más eficiente. Y además esto es algo que nos pasa constantemente. Constantemente nosotros tenemos que decidir. Esto es más allá de su formulación abstracta o de laboratorio, es algo que nos pasa permanentemente. Constantemente tenemos que decidir. A veces decidimos bien, a veces mal, a veces pésimo, y acá está en juego la racionalidad. Para las teorías de la decisión racional hay un elemento muy importante
que es el siguiente. Ellos dicen, si el hombre, creo que en algún momento se los conté o se los adelanté por otro tema, ahora lo recuperamos entonces. Si el hombre tiene que decidir y quiere decidir bien, si idealmente tuviera la información o información completa sobre aquello en lo que tiene que interactuar, la decisión sería siempre exacta o correcta. Pero como sabemos, no, humanamente no podemos tener una información completa sobre todo aquello que hace al contexto de mi decisión. Por eso es que muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Ahora bien, si yo decido, teniendo en cuenta, siendo racional, el contexto, se dice que soy autónomo. Una de las notas que se saca inmediatamente, se pone en la palestra cuando hablamos del hombre, es decir, somos seres autónomos. ¿Qué quiere decir que somos seres autónomos? Cada uno de nosotros se considera un ser autónomo. Muchas veces, aún sin saberlo, reaccionamos cuando nos dicen o cuando nos quieren imponer algo o cuando nos dicen que nosotros no tomamos esa decisión. No, no, no. Soy autónomo, yo la decidí. Entonces, la autonomía tendría que ver con la decisión racional. Cuanto más autónomos es porque más hemos decidido por nosotros mismos el curso de los comportamientos a seguir. Si nos equivocamos, cada uno de nosotros se equivoca. Si entendemos esto, fíjense qué pasa con el derecho. El derecho es un conjunto o una suma, un sistema jurídico, una suma de normas. Ahora, ¿cómo encaja la idea de que somos seres autónomos con la idea de que el derecho o el sistema jurídico es un conjunto de normas que ha sido establecida por otros? Esto no se llama autonomía, esto se llama heteronomía. Si otros establecen las normas que yo tengo que seguir o que tengo que cumplir, ya estamos no en la autonomía, sino en la heteronomía. Fíjense lo que marcaba Cota, él decía, normas que recortan mi libertad. ¿No? Yo tengo que obedecer normas, no solo que recortan mi libertad, probablemente esto implique que yo tengo que cumplirlas, aun cuando en principio no las considere necesarias, o no las considere benéficas, o me molestan, o no las considere apropiadamente. Pero además tengo que obedecerla porque ha sido dictada por otros. Heteronomía. Ahora, el derecho, acá vamos a llegar a un dilema o a un problema que en principio parece que no se podría resolver. Estoy siguiendo a Ballón, ¿no?, en su argumentación. Él dice, si esto fuese así, implicaría que cada uno de nosotros, en vez de sopesar los pros y los contras ante X acontecimiento, como podemos o solemos hacer, y decidirnos nosotros al sopesar los pros y los contras en A o en B, acá estaríamos haciendo lo siguiente. Primero, no podríamos, ante lo que se nos dice que tenemos que hacer, sopesar los pros y los contras, porque los pros y los contras ya estarían sopesados y realizados en la propia disposición. ¿Se entiende? La disposición ya nos dice que tiene que hacer, no nos deja postular pro y contra para ver qué decidimos. En filosofía moral esto se llama, es el punto de partida de la consideración de todas las cosas dadas. Todas las cosas consideradas, yo decido en algo. Pero acá no puedo deliberar, acá se me dice hay que hacer esto. Claro, esto nos lleva a una aporía, en principio. ¿Cuál sería la aporía? O somos seres racionales que decidimos en cada caso autónomamente cómo actuar, dada la racionalidad, todas las cosas consideradas, o somos seres no autónomos con gran merma de la racionalidad, porque lo que hacemos, en cuanto en tanto se trate de derecho, es simplemente obedecer causas de conducta que otro ha decidido de manera heterónoma. Por lo cual el déficit de racionalidad sería muy alto, hasta algunos llegan a decir que si así fuese, todas las decisiones del hombre serían irracionales.
Se plantea, agrego algo más, como si esto no fuese difícil, aunque la salida no es sencilla, podríamos agregar algo más. No solamente que no tenemos esa posibilidad de resolver autónomamente una cuestión y tomar una decisión y acertar o no acertar. Algunos dicen, si es racional, tendría que considerar todas las cosas, dadas todas las cosas, antes de actuar. Pero entonces viene un problema. ¿Y si yo quiero cumplir el derecho? Si el derecho me dice que tengo que hacer algo, y yo digo, un momento, primero voy a poner todos los pros y todos los contras, antes de cumplir lo que me dice el derecho. Y coincide con lo que el derecho establece, algunos autores dicen, acá viene un nuevo problema, pues entonces el derecho es superfluo, se convertiría en superfluo. Si en definitiva yo antes de cumplir las reglas del derecho voy a tomarme el trabajo de resolver por mí mismo y en un caso esto coincidiese con el derecho, entonces el derecho estaría jugando un papel meramente superfluo. Y otros dicen, y también es cierto, si hacemos esto y mi decisión fuese la contraria al derecho, entonces, y la llevásemos adelante, entonces el derecho no podría jugar ningún papel. Al contrario, el derecho sería una clarísima traba a mi propia racionalidad, si mi decisión después no coincide con la del derecho. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una cosa muy sencilla y que tiene que ver con la respuesta y que tiene que ver con la división de aguas. Y la cuestión es sencilla. La clave va a estar en interpretar qué entendemos por autonomía y qué entendemos por heteronomía. Y algo yo ya les había adelantado. Y esto lo vamos a recuperar, pero ya lo vamos marcando para resolver este supuesto dilema, en que mi autonomía implica decidir sin tener ningún contexto o situación que me condicione, por un lado. Mi heteronomía significa siempre, en todos los casos, que una decisión que toma otro, yo la cumplo a rajatabla sin poder analizarla. ¿Se acuerdan cuando vimos la diferencia marcada por el mismo Cota entre obligación e imposición? Cota decía que una obligación implica asumir conscientemente una exigencia. Asumo conscientemente una exigencia. ¿Qué quiere decir? Que la acepto porque me doy cuenta que tengo que actuar en consonancia porque esa exigencia tiene que ver con mi propio desarrollo. Entonces la hago mía. Pero esa decisión la puede haber dictado un tercero. Entonces alguien diría, pero es heterónomo, porque esa regla la dictó un tercero. No, ya deja de ser heterónomo, porque esa regla que el tercero dictó no tiene que ver con su propia voluntad, sino que tiene que ver con, pongamos las coordenadas de lo humano, se corresponde con lo humano. Entonces, cuando yo la tomo para mí y la cumplo, no en función de que otro me la impone y racionalmente la obedezco, no lo analizo, sino que descubro que tiene que ver conmigo mismo. Es una exigencia que se me hace a mí mismo. Entonces ya no hay heteronomía, ahí hay autonomía. Ahora, no cualquier decisión de un tercero, cerrando este pequeño argumento, no cualquier decisión de un tercero se puede convertir, por ser solo decisión de tercero, de heterónoma a autónoma. Y acá viene la diferencia entre obligar e imponer que marcaba Cota. Si la fuente de esa exigencia es una fuente, diríamos, siguiendo el texto de Negri, de índole moral, entonces sí podríamos hablar que ya no hay heteronomía, sino hay autonomía. Ahora, si la decisión que yo tengo que seguir de un tercero es una decisión que solo se apoya en su voluntad o en su capricho, en su arbitrio, esa decisión no se podría convertir nunca en una decisión autónoma, porque el único fundamento que tendría para que yo la cumpla es la imposición, la pena, la sanción o la coacción. Dejemos entonces por ahora
la respuesta que más o menos está bosquejada, pero ¿cuál es el riesgo de la respuesta? ¿Mm? El sistema jurídico, la enseñanza jurídica estándar, el derecho estándar, no pudo nunca responder esta pregunta. Cuando la respondió, exclusivamente se apoyó en cuestiones de hecho. Por lo tanto, no justificó nunca la posibilidad de la obediencia. Pero sí, yo no puedo justificar la legitimidad de un sistema jurídico. No puedo avanzar más. Ahora, ¿se podría obedecer un sistema jurídico que no está legitimado o está pseudoamente legitimado o está falsamente legitimado sobre soportes que tienen que ver con la capacidad de imponerlo de hecho? Sí, claramente. Pensemos esto. Ahora voy a empezar con el análisis, con el último análisis de Cota. Pensemos esto. Una frase que contamos varias veces, ¿no? Y que es la siguiente, la de Mark Twain. Fijemos cómo juega o cómo interactúa acá, ¿no? Mark Twain decía que es más fácil engañar a todos, es más fácil engañar a todos, por ejemplo, ¿cómo sería en la situación más fácil engañar a todos? Y generar un sistema, una explicación de un sistema y una pseudo fundamentación que a todos nos parezca suficiente o que no nos interpele a preguntar cuál es o que demos por hecho que ya viene con la justificación de fábrica, que esto es lo que nos pasó. No fue difícil. No fue difícil porque trajimos por primera vez un derecho tomado de otro lado e ipso facto empezamos a cumplirlo. Ahora, la justificación que tenía por detrás no era una justificación, porque era la explicación que Kelsen daba de un fenómeno no jurídico, sino del poder. Ahora, vendría la segunda parte. Uno lo puede analizar, puede mostrarlo, puede argumentar, puede cotejarlo, pero es muy difícil. Esto es mucho más sencillo cuando uno no tiene esos corsés conceptuales. Quiero decir, para quien está aprendiendo, cuanto más aprende alguien algo mal, más difícil es rectificar y volver atrás en el error. Cuando empieza a aprender, está más en condiciones de entenderlo y de no equivocarse. Cuanto más se avanza en una explicación que es errónea, es más difícil retroceder. ¿Por qué? Porque claramente lo dice Mark Twain, es mucho más fácil engañar a todos y es muchísimo más difícil hacerle ver a alguien que se lo ha engañado. Muchísimo más difícil. Esta es una de las luchas cotidianas que tienen las nuevas perspectivas o las perspectivas desde hace 50 años para acá. Demostrarle a aquellos que estaban completamente equivocados y engañados al adoptar un sistema jurídico y una manera de entender el derecho que no era la correcta. Ahora, es muy difícil. ¿No? Hay algún mecanismo interno psicológico que genera una cierta resistencia a darse cuenta que uno se equivocó. Y es más fácil salir del error cuando se está aprendiendo y más difícil retroceder si ya hemos aprendido algo que no se corresponde con el derecho. Tendríamos que ser capaces de contestar esta pregunta. Si hiciéramos, ayer lo hablábamos, si hiciéramos una encuesta anónima, con abogados y pudiéramos marcar ciertos, como se suele hacer, no me acuerdo el nombre técnico de las estadísticas, pero sí, hay como una especie de división en las preguntas o en las estadísticas que dan un relevamiento más exacto. Hiciéramos esta pregunta, yo les diría, me arriesgaría, es más, apostaría, porque sé que no perdería, que una franja etaria
en la casi totalidad de las respuestas que diese, daría una respuesta equivocada. No sería capaz de explicar la obligatoriedad del derecho. Explicaría un sistema que puede ser eficiente, como decía Kelsen, y que se convierte en eficiente, pero que está por detrás avalado por una sistemática de poder. No la responderían, concediendo y siendo muy optimista algún caso aislado. Sería una estadística terrible. Fue una estadística terrible, porque las consecuencias luego en la praxis, desde el año que incorporamos como Estado-Nación la institucionalidad y empezamos a trabajar con el derecho, toda la praxis que recorrió, no solamente en nuestro país, todos los países de América Latina que tomaron un sistema de derecho importado de afuera, la praxis claramente indica que ha habido un error. Y muchos de los problemas que hoy tiene el derecho como sistema jurídico vigente en la Argentina, que tiene muchísimos problemas, no son gratuitos. Esos problemas en la elaboración, los problemas en la aplicación terribles, no son gratuitos, son el resultado, el decantamiento de un error mayúsculo como esto. Lo bueno, no somos irracionales. Lo bueno es que somos racionales, lo bueno es que no somos irracionales y se puede resolver ese dilema. Tal vez lo malo es que no lo hayamos aprendido bien. Vamos entonces, a mí me parece una de las mejores, tal vez la mejor explicación sobre la obligatoriedad del derecho, la de este autor italiano Cotta. ¿Qué va a hacer Cotta? Cotta va a tratar de responder si hay un sentido, significado último del derecho ligado a la existencia humana. Él dice, yo tengo que demostrar si el derecho sirve para algo que está ligado íntimamente a la condición humana. Es decir, no es un mero accesorio, no es una mera referencia externa, como podría ser si lo consideramos un sistema de reglas coactivas, que sería algo que me está molestando por fuera, que cumple regañadientes, del cual me trato de escapar, que siento el impacto cuando se me aplica una sanción. Si así fuera, no podríamos decir mucho respecto del papel que juega un sistema así en el derecho. Pero él dice, estoy convencido que el derecho juega un papel decisivo, pero si juega un papel decisivo no puede ser esto, dice él. Tiene que ser y ha sido otra cosa. ¿Por qué? Porque si tiene sentido, tendría que permitir, ¿se acuerdan del concepto de facticidad social? Tendría que permitir nuestro desarrollo como persona, nuestro perfeccionamiento, nuestro crecimiento como comunidad. Y si bien es cierto, el derecho no puede hacer todo este trabajo solo, no lo puede agotar, de hecho, no ha sido bien entendido porque ha contribuido y contribuye muy poco a esta posibilidad de realización. Eso es lo que intenta explicar o fundamentar Cotta. Dice, está en juego la capacidad de un pensador el demostrar esto o no hacerlo. El método que él va a utilizar, una breve, dos liñitas sobre el método, porque por ahí aparece en el texto, está marcado, hay alguna referencia. Él va a usar lo que se llama el método ontofenomenológico en filosofía. Es una palabra larga, pero es fácil. La metodología de él es ontofenomenológica. ¿Qué quiere decir? Está compuesta de dos términos: onto, ser, onto, realidad, y fenomenológico, de fenómeno. Según esta lectura, que tiene que ver con el conocimiento humano y que es muy antigua, en la realidad lo que nosotros percibimos los seres humanos, en principio, es el fenómeno. Se nos manifiesta la realidad de manera fenoménica. ¿Qué quiere decir esto? Que en primera instancia no vemos la sustancia o la realidad final de aquello que se nos manifiesta. El fenómeno sería como una especie de apariencia, pero la realidad última de eso que se nos aparece no es la apariencia, sino algo que vela, como decían los griegos, que vela o encubre la sustancia de lo real.
Entonces, para entender lo más profundo de una realidad, primero hay que descubrir cómo se manifiesta fenoménicamente hablando y no confundir su manifestación externa fenoménica con su realidad más profunda. Los griegos a esto lo llamaban la búsqueda de la verdad, o la verdad en el sentido de aletheia, la palabra griega. Aletheia significa descubrimiento. Ellos decían, el hombre se acerca a la verdad en la medida en que va quitando velos, va descubriendo velos. Imagínense una persona, piensen en esta imagen, que supongo que sería la imagen que tendrían los griegos al contar esto. Una persona, pero no podrían conocer en profundidad lo que esa persona significa a simple vista o con su presencia, sino que habría que ir sacándole velos que la encubren. ¿Se acuerdan cuando vimos la lectura de Buber, cuando Buber hablaba que una de las exigencias del diálogo era el encuentro con el otro, pero intentando que la expresión o el expresarnos lo hagamos sin aparentar? Acá casa perfectamente. ¿Mm? Se conoce a alguien en la medida en que, primero, no es lo que se muestra, ya sea porque es como nos expresamos, y esto no implica lo más profundo de nuestro ser, o porque al expresarnos nos metemos apariencia. Entonces, confrontamos a otro, pero el otro no ve, no puede ver, y se confunde con lo que somos, ¿no? Por ejemplo, cuando aparentamos, y aun cuando no lo hiciéramos. Entonces, ¿cómo sería descubrir lo más profundo del otro? Ir desvelándolo. Esto pasa con el derecho, con cualquier fenómeno. El derecho se nos va a manifestar de alguna manera. El error que no tenemos que cometer, que cometieron todas las teorías modernas, es tomar la apariencia por la realidad profunda de ese fenómeno. Si yo tomo la apariencia por la realidad profunda de ese fenómeno, primero, me estoy en punto a conocimiento, estoy cayendo en el error y no en la verdad en punto a conocimiento. Y segundo, estoy cayendo en una reducción, porque tal vez tome una arista, pero no las demás que no veo o están ocultas. Por eso, el análisis es para Cota, primero, ver la realidad, analizar cómo se manifiesta el hombre y cómo se manifiesta el derecho, pero a sabiendas que ese es el primer paso para lograr descubrir la última verdad del hombre más profunda y de la del derecho. Por eso se llama método ontofenomenológico. A partir de la experiencia vivida, llegar a la realidad más profunda del fenómeno. Cuando él comienza su análisis diciendo que hay en principio dos maneras de que el común, aun cuando habla del común es una sociedad que no está formada, por ejemplo, derecho, no conoce el derecho en profundidad, tiene de este fenómeno. Él dice que de una manera espontánea hay dos formas o dos maneras de referirnos al derecho, una negativa y otra positiva. Las personas, desconociendo el derecho, tienen una imagen negativa cuando perciben al derecho en una de sus facetas. Por ejemplo, nosotros constantemente en nuestra vida de relación estamos llevando adelante, aunque no nos demos cuenta, como decía un poeta, hacemos prosa sin saberlo, realizamos actividades jurídicas, desde el hecho de ir a comprar algo a un almacén, a un kiosco, de hacer un intercambio con otro, de ayudar, de darle fuerza a la compra, a vender, a adquirir una propiedad. En todos esos casos, y muchísimas veces hasta en circunstancias muy menores, como podría ser subirse a un medio de transporte, estamos dentro del ámbito de vida jurídico. Y dice él, en muchísimas ocasiones lo que percibimos es que, por ejemplo, si queremos hacer algo, tenemos que realizar una contraprestación, y si no la llevamos adelante es muy probable que aparezca
en la traducción en el texto, la expresión es gendarme, sería autoridad, o el derecho positivo, alguien nos diga esto está mal hecho, lo sancionamos. Entonces dice él, desde algún lugar descubrimos que nuestra vida está rodeada de múltiples imposiciones y además de múltiples sanciones, y todo ello que se nos dice tenemos que hacer, no lo cumplimos. Esto es lo que él denominaría la dimensión del llamado derecho objetivo, porque esto aparece a través de las normas. Está lleno de normas el mundo, está lleno de normas la realidad morales y está lleno de normas jurídicas, pero todas las normas jurídicas van a aparecer, ustedes ya lo saben, ¿de qué manera? Bajo una estructura prescriptivo, una norma es algo que prescribe algo y la más de las veces acompañada de sanción. Cota dice, de prescripción sancionatoria. ¿Cuál es la finalidad última de él? Decir que las normas del derecho son prescripciones obligatorias, que es un paso más. Pero una prescripción sancionatoria, comúnmente hablando, como no está justificada, no se puede convertir en una prescripción obligatoria, que es la manera en cómo el derecho en forma legítima se expresa. Entonces, la primera dimensión es una dimensión, si se quiere, molesta, que nos pone a la defensiva. Se nos aparece como algo que no tenemos más remedio que cumplir, que a veces es incómodo, que nos vienen sanciones si no lo hacemos. Es una faz negativa. Espontáneamente, dice él también, a la par de esta faz negativa, hay una faz espontánea, una percepción espontánea, positiva del derecho. Y esto tiene que ver con lo que se denomina usualmente derecho subjetivo. Generalmente decimos, cuando consideramos que tenemos razón en algo, pero yo tengo derecho a esto, mi derecho, y lo hacemos valer, estos son mis derechos, y esto genera cierta sensación de bienestar, ¿no? Empoderamiento. No pueden hacerme esto porque este es un derecho adquirido, puedo hacer valer mis derechos. Cuando nos pasa algo lo reclamamos, no tiene derecho, yo tengo derecho a esto. Es una faz que moviliza más, es una faz que de alguna manera nos completa y es algo que cada uno de nosotros tiene o esgrime, aunque no sepa que hay derecho ni haya estudiado nunca. No, esto me corresponde, este es mi derecho. Dice alguien que capaz no estuvo nunca en la facultad y casi ni sabe de la existencia de reglas. Y lo hace valer y lo va a reclamar. ¿Mm? Es la idea de un derecho subjetivo, es la idea del derecho entendido como derecho subjetivo. Dice Cota, esta imagen es mucho más positiva, claramente. Muchos han dicho que hay como una especie de contradicción entre estas dos maneras de afrontar espontáneamente lo jurídico. Aparecerían como contradictorias. Entonces, él nos dice, muchos implícitamente han tratado de resolver esto y han propuesto, por ejemplo, suponen que proponer la eliminación de uno y dejar el otro terminaría con el problema. Por ejemplo, si el derecho positivo tiene espontáneamente una imagen entrecomilladamente negativa, ¿por qué no lo eliminamos y nos quedamos con los derechos subjetivos que entrecomilladamente tienen una imagen positiva? ¿Mm? Y dice, esto resultaría imposible porque no se han dado cuenta que si elimináramos el derecho objetivo, los derechos ipso facto no tendrían referencia, los derechos subjetivos. ¿Por qué? Todo derecho subjetivo refiere a una norma. Si se trata de derecho positivo, a una norma objetiva. Y toda norma objetiva convalida, permite, posibilita o resguarda un derecho subjetivo. Quiero hacer tal cosa porque es mi derecho, pero previamente tenés que cumplir o aceptar la norma que permite que hagas lo que vos querés hacer sin perjudicar a un tercero. Por ejemplo, quiero fumar. Es mi derecho subjetivo. ¿Dónde querés fumar? ¿En un ambiente cerrado, público, donde hay 50 personas? No lo podés hacer ya. Pues estás dañando la salud de otro. Por lo tanto, hay una norma objetiva que te dice, no se puede fumar en lugares públicos y cerrados porque
indirectamente se daña la salud de otro. Es decir, tenés derecho en la medida que hay una referencia a la norma. Vos sacás la norma, la referencia del derecho subjetivo desaparece. Y además vendría ese problema. Si no hubiese un derecho objetivo con normas que regulasen las posibilidades, los derechos subjetivos se terminarían convirtiendo en una batalla encarnizada para ver quién puede imponer sus propios puntos de vista, gustos, intereses en otro. Él dice, el problema está en que estas dos maneras contradictorias de entender el derecho obedecen a una respuesta débil o endeble sobre qué sea lo jurídico. Está aludiendo a la propuesta estándar, que como en la pregunta lo ve simplemente como un conjunto de reglas que limitan o encausan mi libertad. Tengo acá, ya hablaba de normas, para no olvidármelo, ya que estamos hablando de normas, y fue Kelsen, el gran gestionador del derecho como un conjunto de normas o la teoría de normas. A lo mejor se acuerdan, a lo mejor lo saben, lo remarcamos, porque vamos a ver cómo juega, o podemos ver cómo juega, si es adecuado o no. Kelsen dice, la norma es manifestación de un acto de voluntad dirigida al comportamiento de otro. Acá se ve todo su punto de vista o su lectura en dos renglones. Es manifestación de un acto de voluntad. Acto de voluntad, dice Kelsen. No dice un acto de razón. Ya lo argumenté ayer. Acto de voluntad. ¿Dirigido a qué? Al comportamiento de otro. Kelsen nos está diciendo, una norma es un acto de voluntad, es decir, que no tiene referencia objetiva, no tiene referencia valorativa, depende del arbitrio del que dicta la norma, dirigida al comportamiento de otro. Es decir, no lo dice por debajo imponerle algo al otro. Si se le impone por un acto de voluntad algo al otro y no lo cumple, se planifica, se produce, se planifica o se genera el derecho. Aparece la sanción. Dado A, debe ser B. No la estructura lógica de la norma que él señala. No dado A, debe ser S, debe ser la sanción. Esto entiende él por norma jurídica. Vamos a ver que en la fundamentación final tendremos que revisar esto, porque esto no es una norma jurídica. Y podría quedar así. La norma es una manifestación de la racionalidad práctica del hombre dirigido a coordinar los comportamientos en sociedad. Acá está el día y la noche, porque está el día y la noche en la justificación del derecho o simplemente en quedarse como si el derecho fuera una cuestión de poder. Entonces él dice, vamos a iniciar el camino de la explicación del derecho, a ver si llegamos, y lo vamos a hacer clásicamente, él dice, por las teorías de las causas. Hay una explicación muy antigua, los filósofos antiguos como Aristóteles explicaban la realidad utilizando causas. Causa es algo que genera o produce un efecto. Entonces, una explicación filosófica se apoyaba en determinadas causas, ¿no? Cota va a decir, la primera pregunta dirigida al derecho sería, ¿qué es el derecho? ¿Qué hace una persona, un científico, alguien que investiga cuando quiere determinar la raíz de algo? ¿Qué es ese algo? Hay que responder a la pregunta, ¿qué es ese algo? En este caso, ¿qué es el derecho? Como cualquier otro objeto, dice Cota. Esto es lo básico, el punto de partida, y es correcto. Preguntarnos qué es el derecho. Si lo quieren, porque esto se puede aplicar en cualquier nivel, en cualquier ámbito. ¿Qué es este objeto? Y ahí viene lo que él llama una explicación causal, una descripción. Lo primero que hace alguien que investiga un objeto, dice Cota, es describirlo. Describir tal como el objeto se le presenta o se le manifiesta. ¿Cómo llama a esta causa? ¿Cómo la denomina a esta causa Cota? Dice una causa morfológica o una causa externa. Por ejemplo, si un científico quiere averiguar lo que es una bacteria, pone en un preparado un líquido que supone está la bacteria, lo pone en el microscopio, aumenta la capacidad del microscopio y describe qué sería una bacteria. Describe
¿no? La forma de la bacteria, la morfología, y es un conjunto, se me ocurre, no sé, estoy inventando, es un conjunto de puntitos o liñitas que se mueven alrededor de algo que podría denominarse el centro de un núcleo. Bien. Dice, entonces, habría una primera explicación sobre el derecho. ¿Y cuál sería, si del derecho se trata de una explicación externa o morfológica? Tal como aparece, se manifiesta o se revela el derecho positivo. ¿Y el derecho positivo cómo se revela? Básicamente por ser o por aparecer bajo la forma de leyes o normas jurídicas. No es lo mismo, pero para el caso utilicemos no. ¿Qué vemos cuando vemos una ley y una norma jurídica? ¿Qué vemos? Vemos una serie de personas que se reúnen, una serie de personas que discuten, una serie de personas que elaboran un documento, una serie de personas que ese documento lo publican, lo hacen conocido y lo sancionan, y tenemos como resultado final un texto, un papel, y ahí tenemos la norma jurídica y la ley. Esa es la forma externa del derecho, claramente. ¿Cómo lo vemos? Si es que pudiéramos filmarlo o sacarle una foto. La causa morfológica es el derecho positivo como un conjunto de leyes, resoluciones, sentencias, contratos, lo que ustedes ya saben, conocen, lo pueden poner en la canasta de la forma morfológica. Dice Cota, ¿alcanza con esto? No, recién estamos empezando. Habría, además de indagar sobre lo externo, ¿qué nos faltaría de algo si estamos mirando lo externo? Lo interno. Dice Cota, la segunda causa sería descubrir cuál es la estructura interna de ese objeto que estamos analizando. Por ejemplo, en el caso de la bacteria, conseguir un microscopio electrónico, no me acuerdo el nombre que tienen los más potentes que hay, y meternos adentro de esas liñitas, puntitos. Con el derecho también tendríamos que hacer lo mismo. No nos basta con una descripción morfológica. No dije nada si digo que el derecho positivo es un conjunto de normas y dentro de estas normas tenemos leyes, No decimos nada. Simplemente contando algo que veo. Una dimensión fenoménica. Y estructuralmente, ¿qué es el derecho? Ya lo sabemos. Estructuralmente hacia adentro es una prescripción. Es una prescripción, es lo que se denomina estructura lógica de la norma. El derecho prescribe. Prescribe quiere decir ordena, manda, exige. Una prescripción. Básicamente, si se entendió, y recuerdan la lectura que hicimos de la ley del Estado, pero todavía no jurídica, sería una prescripción sancionatoria. Podría ser una prescripción no acompañada de sanción. Internamente, la estructura es de una prescripción sancionatoria. Él agrega algo más importante. Para que esa prescripción sancionatoria, que es ley del Estado, como vimos ayer, se convierta en ley jurídica, hay que justificarla. Tiene que ser justificada. Si no, nos quedamos en el terreno de los meros hechos de la fuerza y nos salimos del terreno del derecho. Bien, tenemos dos causas entonces. Podemos agotar, fíjense, esto que es muy revelador, Cota. Él dice, ¿agotaríamos la explicación sobre el objeto que queremos conocer? Y él dice, en principio no, pero en la realidad, y refiriéndose al derecho, la mayoría de los que han teorizado sobre el derecho no han pasado de estas dos causas, dice Cota. Y si queremos conocer un objeto y nos remitimos exclusivamente a su causa externa y su causa externa, dice él, y claramente no podemos decir que conocemos el objeto. Acá hay una crítica, lo marco, una crítica clarísima y velada a la tradicional supuestamente ciencia del derecho, elaborada de la modernidad para acá, porque la tradicional supuesta ciencia del derecho, ¿a qué se ha limitado? A describir el derecho, morfológicamente, internamente. No fue más lejos, dice Cota. Es una explicación que se quedó a mitad de camino.
y además con la suposición de que es una explicación que agotó la realidad del objeto. Es lo peor, ¿no? Lo más terrible, ¿no? Uno se puede equivocar, errar, que el camino es insuficiente, pero suponer que con esto ya agotó la explicación y la descripción del derecho va a generar o genera los inconvenientes que el derecho empezó a tener después, ¿no? Sí, no, no. ¿Qué deberíamos hacer? Y habría que preguntarse algo más para llegar a la realidad. Fíjense, si se tratara de una persona, de un ser humano, de una realidad humana, no alcanzo con describirlo, no agoto su realidad diciéndole la altura que tiene, el peso, el color de los ojos, la manera en cómo camina, cómo habla, cómo se viste. No tengo nada. Hoy lamentablemente, los estereotipos muchas veces nos hacen decir o ver que tenemos todo, ¿no? Cuando tenemos lo externo del sujeto ya tenemos todo, ya lo encerramos, de ahí viene la estigmatización. Ahí lo encerramos, ¡pum!, tenemos el paquetito y ya lo definimos porque sabemos qué color de ojos tiene, cómo se viste, cómo habla, cómo camina y se terminó, ya está. Y ahí viene entonces el estereotipo. Bueno, no tenemos nada. Negri dice, a lo sumo tenemos, es como si tuviéramos una foto. Me acuerdo de esta imagen que él usaba. Es la diferencia entre estar en un país y conocer, por ejemplo, las bellezas naturales de ese país y suponer que uno puede conocer un país con una foto que le muestra a alguien o que viene un libro. Hay un mundo, un abismo, no tenemos nada, pero sí podríamos tener, dice él, dice Negri, una foto, un error o lo peor de todo, una excusa. ¿Qué quiere decir con que tenemos una excusa? Tenemos una excusa para luego, por ejemplo, denigrarlo, perseguirlo, porque que además implicaría atentar contra la dignidad humana, porque, por ejemplo, no es como nosotros, ¿no? Esto que hemos escuchado tantas veces. Es una excusa y luego vendría la persecución. Bien, la pregunta, dice Cota, hay que preguntarse por la finalidad. Hay que agregarle algo y decirle no solamente qué es, sino por qué es de tal manera. Porque la estructura reflejaría la finalidad que ese objeto tiene. Hay que hacer una pregunta más para no quedarse a mitad de camino. Esta es por los fines, lo que llama causa final. ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿Cuál es la finalidad última? En el caso del derecho, él dice, todos estaríamos contestes en suponer que la finalidad del derecho está ligada a la organización y a la convivencia social. Nadie recusaría de pleno que uno dijese la finalidad del derecho es lograr una buena convivencia social o apunta a una estabilidad en la convivencia social y en la organización de la misma, dice él. La mayoría estaría conteste con aceptar que esto responde a las finalidades del derecho. Bien, tenemos entonces una causa, las dos causas formales y la causa final. ¿Está agotado allí el camino de la investigación? Se pregunta a sí mismo Cota. Dice, no, sin embargo, en la casi mayoría de los casos, en el derecho, en la investigación, o se cerró con las causas formales o se cerró en la causa final. Por eso, la teoría, la ciencia del derecho y cualquier explicación sobre este que no supere esos tres niveles es una explicación absolutamente insuficiente. Y esto es lo que en la realidad ha ocurrido. Las teorías dominantes, al estilo la paradigmática, pero en muchas otras, de Kelsen, cierran el camino de la investigación, el que se ve como científico del derecho y nos ha legado toda su teoría como científico del derecho, dice, no podemos avanzar más. ¿Por qué no podemos avanzar más? Kelsen dice, si pretendiéramos explicar algún motivo más o alguna causa más, si existiese, estaríamos cayendo en ideología. ¿Por qué estaríamos cayendo en ideología? Porque estaríamos intentando explicar algo
que dice él no se corresponde con el objeto, con el fenómeno derecho, y sí se puede corresponder con fenómenos que están fuera del derecho. Y él dice, puede ser una tarea de la sociología, de la política, pero no del derecho. Se cierra ahí. No podemos avanzar más. Y otros dicen, si bien no agota la realidad del fenómeno, tal vez pudiéramos apoyarnos en otras disciplinas, hacer como una especie de interdisciplinariedad que está hoy tan en boga para completar el análisis del derecho. No, Cota dice, la primera lectura, que fue la dominante, el cierre del conocimiento y de la investigación, no resiste el análisis y ahora lo va a demostrar. La segunda, como expresión de deseos, es importante, pero habría que llevarla a la práctica, porque el derecho es contextual, yo lo dije permanentemente. No se puede pensar y entender el derecho sino en confluencia transversalmente y con todas las demás disciplinas. Pero esto tiene que dejar de ser, dice Cota, una expresión de deseos para convertirse en una metodología real. Bien, entonces dice, voy a encarar, espero con éxito en el texto, el último paso que me queda. Y para eso voy a hablar de la causa que falta, dice él, que es la causa, y acá instala la causa originaria. ¿Mm? Dice él, hay una causa originaria que nos permitiría llegar a desentrañar el sentido más profundo del derecho. Y hace una analogía. En el resumen tal vez se hable esto, la analogía no está bien planteada, pero en realidad ahora les voy a contar cómo hace esta analogía. Se percibe cuando uno lee, no el extracto, sino que lee los 2 o 3 primeros capítulos, pero no están incorporados como si están incorporados en el curso habitual. Tal vez cercene esto porque no nos daría el tiempo, pero vamos a ver si puedo hacer la analogía. Él habla de causa originaria. ¿Qué analogía utiliza? La analogía del oculista, de los anteojos, de los lentes. Si uno llega a un momento determinado de su vida y empieza a tener dificultades para leer, esto quiere decir, necesita anteojos, aparece un fenómeno que es el envejecimiento de la vista, que a todos los seres humanos no nos alcanza en algún momento en mayor o menor medida, ¿no? Por ejemplo, la presbicia. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Podríamos hablar también de la miopía, pero eso es una cosa diferente, grave, y que tiene, pero sirven los dos. Entonces va al oculista, le comenta el problema y el oculista le dice, listo, ya está, entiendo lo que vos me decís, toma, tenés que usar estos lentes. La finalidad para que uses estos lentes es que puedas ver bien, porque hoy ya no ves bien, no lees. Bien. Uno, en el ejemplo, tendríamos dos opciones. No preocuparnos demasiado, aceptar lo que el médico nos dice, esta dificultad, tomar los anteojos y empezar a usarlos. Otra opción sería, no me alcanza con lo que me decís, que los anteojos sirven para ver mejor, pero ¿por qué los necesito? Y ahí entonces aparecería la explicación del oculista. El oculista nos diría, mirá, necesitas los anteojos porque ahí vamos a ponerlo de esta manera, entrecomillado, es la expresión que utiliza Cota, pero la analogía vale más, después para llevarlo al derecho la podríamos reemplazar. Él dice, hay un defecto, tenés un defecto en origen. El globo ocular tiene un defecto y este defecto es el que te lleva necesariamente, si querés ver bien y no querés perecer en el intento, a usar anteojos. Dice Cota, vamos a tratar de salirnos o no quedarnos en la finalidad, la causa fin, y descubrir si hay una causa originaria. Ya lo va adelantando, ya lo está adelantando. La causa originaria sería un cierto defecto en la propia condición humana.
Con lo cual ya se nos está abriendo un panorama inmenso que va más allá de la explicación común. ¿Cuál es la explicación común? Que nos han tirado siempre por la cabeza y la hemos repetido. El derecho es algo que hace el legislador y lo acompaña de sanción y cumplilo. Bueno, Cota nos dice, nos invita a pensar un poco más críticamente y a dejarnos de repetir dogmas, ¿no? Y el derecho está porque lo dicta el legislador y hay que cumplirlo y si no te sancionan. Por eso decía lo de la respuesta a la estadística. La mayoría contestaría de esta manera. ¿Mm? Ustedes no pueden contestar de esta manera. Yo creo que ustedes no pueden contestar de esta manera y tienen capacidad para no seguir repitiendo viejos dogmas. Tienen capacidad para contestar de otra forma y romper el viejo estereotipo de un derecho y un sistema positivo mal entendido. Él dice, vamos a explicar entonces, y esta explicación tendría que tener, para ser válida, dice Cota, tendría que tener, si del derecho se trata, algo que estuviese presente en el hombre y en todas las culturas. El fundamento, el desafío que se hace Cota es el siguiente. Si yo encuentro un fundamento del derecho, una causa originaria, esta causa originaria tendría que verificarse en cualquier y en todo ser humano y en cualquier y en toda cultura. Porque el criterio tiene que ser un criterio transcultural. Yo no puedo decir, voy a elegir estas características y resulta que esta característica tiene que ver con el hombre moderno, con determinado... No, dice Cota. Tiene que haber algo en la condición humana y en el derecho que esté presente en todas las culturas. Si lo hay, estamos en camino. Si no lo hay, lo hay apoyándose en estudios teológicos y etnológicos muy importantes que han rastreado en los confines de la historia, en las primeras culturas, dice Cota, estas investigaciones nos han dicho lo siguiente, es posible encontrar en las primeras culturas que se pierden en la historia de la humanidad ciertas maneras de actuar e interactuar, diríamos ciertas instituciones que hoy llamaríamos instituciones jurídicas y que tal vez esas culturas no denominadas en derecho o derecho positivo, pero la idiosincrasia de esos comportamientos tiene que ver con lo que nosotros conocemos o consideramos o vemos como hoy como instituciones jurídicas. Y él dice, hay 4 que se han podido rastrear en el fondo de la historia. Y dice, por ejemplo, toda cultura ha tenido la figura de la sociedad, toda cultura ha tenido la figura de alguien que resuelve los conflictos, toda cultura ha tenido la idea o la figura de que lo que hicimos en vida quede en la memoria y la recuperemos la memoria de nuestros antepasados. Y dice, todos han considerado que el mundo de alguna manera les pertenece o lo necesitan para poder desarrollarse. El nombre de esto, la propiedad, las asociaciones, el proceso y la sucesión, que ustedes han estudiado o están estudiando. El nombre como institución jurídica de estos comportamientos culturales son propiedad, asociación, proceso y sucesión. Rápidamente, la propiedad implica algo más allá que la posesión. Esto se genera, cualquiera sea la forma de propiedad, cuando el ser humano descubre que para tener cierto derecho no le alcanza simplemente con poseer algo. Tiene que tener algo que lo convalide y lo legitime. Tiene que ser propietario de eso. Entonces, ahí aparece la propiedad y luego la propiedad privada. Las asociaciones. Siempre el ser humano descubrió que ciertos objetivos no podía alcanzarlos si no era colaborando con otros, ayudándose con otros. Asociación.
Entonces, me junto con otro para lograr un determinado objetivo. Sucesión. Quiero permanecer en el tiempo, que mi cultura permanezca en el tiempo, pero para esto necesito que después de mi muerte alguien me ayude a mantener mi memoria. Este es el objetivo de la sucesión. Y luego está el proceso. El proceso para evitar la conflictividad. Por ejemplo, que alguien me quite algo que yo poseo, del cual soy propietario, o niegue algún derecho. Entonces, esa propiedad luego se puede convalidar en un proceso. Estas instituciones jurídicas revelarían, dice él, o se generarían por ciertos datos inherentes al hombre. Nosotros dijimos, el derecho tiene que ver con la condición humana. Al generarlo, el hombre traslada ciertas notas que tienen que ver con su propia condición, aún sin saberlo, no importa, a aquello que elabora el producto cultural. Por ejemplo, el derecho para resolver ciertas problemáticas. ¿Qué rasgos yo puedo encontrar, dice Cota, de la condición humana que el ser humano haya trasladado a estas instituciones y al derecho? Y él dice rápidamente, si se trata de la sucesión, la necesidad de duración en el tiempo. Todos los seres humanos sabemos que somos mortales, pero nos atañe y pensamos con un sentido de inmortalidad. Pero este sentido de inmortalidad que no es posible, sí sería posible si alguien mantiene mi legado. Entonces, aparece la idea de sucesión. Detrás de la idea de sucesión, esa necesidad de duración. Pero además, todos los seres humanos, dice él, nos damos cuenta que la realidad nos demuestra que las empresas individuales, la mayoría de los casos no terminan bien, que necesitamos de la ayuda de los otros. Y esta necesidad de ayuda por parte de los otros se vehiculiza, en ese caso, puntualmente, por ejemplo, con la elaboración de la figura de las sociedades. La misma idea del proceso. ¿Por qué es necesario el proceso? Y el proceso es porque tenemos cierta inseguridad, ya lo vimos, respecto a si el otro va a respetar mis derechos o no. Por lo tanto, necesito seguridad, y esa seguridad me la puede dar el ser propietario o el tener un juez al que recurrir si algún derecho subjetivo mío es vulnerado. En conclusión, 3 notas: ayuda, duración y seguridad. Dice Cota, estas necesidades son necesidades, pero dice él rápidamente, si por ejemplo viésemos a los animales, también podríamos decir que los animales se agrupan entre sí. También los animales instintivamente desean continuar con la prole. Y también instintivamente los animales tienen mecanismos de defensa que se accionan cuando se siente inseguro. ¿Cuál sería la diferencia? Dice Cota, una y determinante: el ser humano es el único que es consciente de que tiene estas necesidades. ¿Y estas necesidades qué reflejan? El animal no. ¿Qué reflejan? Y él dice, las 3 reflejan algo. Por ejemplo, el hecho de que nos proponemos hacer muchísimas cosas, pero que después en la realidad no podemos cumplir, nos está marcando la idea de que somos seres limitados. En consecuencia, acá podríamos incluir, por ejemplo, la necesidad de ayuda. Pensamos muchísimas cosas, proyectamos a lo lejos, pero después la realidad nos demuestra que no lo podemos conseguir. Somos seres limitados. Lo que dije hoy, sabemos que vivimos en el instante, que nuestra vida tiene un inicio y un final, pero aún así pensamos o imaginamos hacia adelante como si la inmortalidad fuese posible. Y deseamos mantenernos en el tiempo, aunque ya no estemos físicamente. ¿Esto qué demuestra? Primero, limitados. Segundo, que somos seres finitos. Y la tercera, que la existencia
para todas las culturas, las más antiguas y las actuales, indica que asumimos ciertos riesgos, que tenemos una incertidumbre. Pero esta incertidumbre, ¿de dónde viene? Ya lo conté o lo esbocé cuando hablé de seguridad. Viene de los otros, no esencialmente de los otros, perdón, no esencialmente de uno mismo, aunque uno tiene incertezas o inseguridades. La convivencia nos podría poner en riesgo, la naturaleza nos pone en riesgo, que es el otro. Los demás nos pondrían en riesgo, que son los otros. Sin embargo, más allá de que esto sea cierto o no, hay algo que no podemos eliminar, que no podría desaparecer, que es la presencia de los demás. La existencia es coexistencia. Nos guste, no nos guste, lo admitamos, no lo admitamos. La existencia es coexistencia. Y es más la coexistencia que mero gregarismo. Es constitutivo de mi realidad. Tercer rasgo, entonces, que es inherente a la condición humana, cualquiera sea la cultura de que se trate, la conciencia de que somos seres en relación. Entonces tenemos, fíjense, nuestro carácter finito, nuestro carácter limitado y nuestro carácter de seres en relación. Dice Cota, estos rasgos son necesariamente, aunque solamente sean 2 o 3 claramente rasgos que todo ser humano comparte. Toda cultura comparte, ha compartido y compartirá, salvo que haya un cambio en el mundo y el ser humano se convierta en otra cosa. Son rasgos de la condición humana. Son ontológicamente constitutivos de mi naturaleza. Entonces dice él, podemos dar por cerrada la primera parte del argumento. Hemos descubierto, dice él, fenomenológicamente la percepción de ciertas instituciones jurídicas culturalmente existentes en el tiempo y en el espacio, ciertas notas. Ahora podemos ver si de esas notas que tienen que ver con nuestra condición, hacer el camino inverso, volver al derecho y explicar por qué se vinculan con el derecho. Y entonces él dice lo siguiente, lo que hay es claramente una conciencia de nuestra finitud, de nuestra limitación, de nuestra imperfección y de nuestra necesidad de ayuda. Ahora dice Cotá, es importante este dato. El ser humano sabe esto, pero también sabe que esto es una carencia. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir cuando dice se da cuenta que es una carencia, que no es algo que ya no se puede resolver para siempre? No, él dice que esta carencia o esta indigencia puede resolverse por el propio ser humano. Y además es lo que lo mueve a actuar. El motor que nos impulsa como seres humanos es darnos cuenta de nuestra indigencia, de nuestras carencias, y además darnos cuenta que no es un caso cerrado, no es que tenemos estas dificultades y no las vamos a poder superar nunca, que tenemos estos déficits y estos déficits son para siempre, que tenemos estas limitaciones y estas limitaciones nacen con nosotros y mueren con nosotros. No, dice Cota, esto nos impulsa a actuar, nos impulsa a ir más lejos, nos impulsa a superarlas, pero claro, si esto nos impulsa a superarlas y nos lleva en el buen sentido, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Qué es lo primero que descubrimos? Descubrimos, por ejemplo, en punto a que somos seres en relación que los otros en principio se nos aparecen como obstáculos. Esto es lo que le pasaba a los modernos. El otro en principio se nos aparece como un obstáculo. El otro es realmente un obstáculo, dice Cota, sí y no. Si por obstáculo entendemos a alguien que más allá de ser consciente como yo, de su indigencia, es una particularidad o es una singularidad, y agrega algo más. Él dice, tenemos que ser conscientes que el otro es singular, pero que además el otro tiene necesariamente un sentido de su propia perfección y un sentido de su propia necesidad que no puede coincidir con el mío, y que de hecho no coincide con el mío,
Y está muy bien que así sea, porque esto marca la singularidad de las personas. Pero acá ya hay un problema. Si el otro, que es singular, tiene un sentido de la necesidad y de su perfección diferente al mío, necesariamente puede llegar a colisionar conmigo. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que necesitamos del otro para constituirnos. Sabemos que la conciencia de uno es el resultado de la interacción con el otro y que esta conciencia, esta autoconciencia, resultado de la interacción con el otro, nos lleva a descubrir que necesito del otro. El otro, el lugar del otro lo puede ocupar cualquiera, ¿no? No hay un otro con nombre y apellido, para poder desarrollarme. Y en la medida que recuse al otro, mi desarrollo irá en retroceso. Esto lo sé, pero también sé de la singularidad. Entonces, fíjense esto que saca Scott, esta idea es impresionante. Él dice, el conflicto, todo conflicto, siempre va a estar más allá de la voluntad de los sujetos. Esto es algo que habría que tendríamos que entender y comprender. Nos está diciendo, por más buena voluntad, por más esfuerzo que pongamos, por más ganas, la singularidad probablemente lleve en algún momento a lo que comenzó siendo un encuentro, fracase y termine siendo un desencuentro. Y está más allá de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque el otro tiene un sentido de la perfección que tal vez no sea el mío. Y yo no le puedo imponer mi sentido de perfección ni el otro me lo puede imponer a mí. No serviría y generaría, como suele generar modernamente y contemporáneamente, el conflicto, hasta el intento de negar, imponerme ley y eliminarlo. Y esto no se puede superar. Sí sabemos, y acá va cerrando el argumento, él dice, sí sabemos, y el hombre se ha dado siempre cuenta, que si no le pone cierto límite a ese conflicto que se da cuando se choca contra la otra singularidad, contra la otra conciencia, el ser humano, la humanidad está en peligro. ¿Por qué? Somos ambivalentes. En nosotros está la amistad y la enemistad, lo individual y lo personal, de lo que hablaba Buber, la apertura y el cierre, de lo que hablaba Juan y tantos otros. Pero también sabemos que nuestra libertad, que está diseñada para generar el encuentro, también puede ser usada de manera contradictoria. ¿No? Las contradicciones, como dice Negri, las contradicciones que en el ser humano su libertad alcanza. ¿Y de qué manera, por ejemplo, actuamos en forma o utilizamos nuestra libertad de manera contradictoria? Cuando negamos al otro. Porque la libertad precisamente está diseñada para encontrarnos con el otro, pero cuando lo rechazamos hacemos un uso contradictorio de la libertad. Entonces, en vez de hacer jugar el polo de la amistad, hacemos jugar el polo de la enemistad. Dice él, si esto no fuese limitado, probablemente la posibilidad de conflicto y de fracaso y de destrucción o aniquilamiento de la humanidad hubiese sido una realidad que hoy ya no podríamos analizar. Pero esto no pasó, aun cuando parece que está en riesgo. ¿Por qué no pasó? Dice Cota. No pasó porque de alguna manera, siendo conscientes de esto, nos dimos cuenta que lo que tenemos que hacer es proponer aquello para lo que estamos diseñados o generar un marco que nos permita dar el primer paso, que sostenga el primer paso, que es el no eliminar al otro, el no dañar al otro, el no verlo como algo. Y entonces, ¿a qué recurrió el ser humano? Dice Cota, recurrió al derecho. Recurrió al derecho porque consideró que el derecho era esa condición de posibilidad que le iba a permitir que la faz negativa, la faz de recusación, la faz de apropiación, la faz de cosificación, no primaran en el ser humano. Por eso aparece el derecho.
Somos conscientes de alguna manera que necesitamos al otro, pero somos conscientes que un mal uso por nuestro carácter finito y situado y limitado puede llevar a convertir de la noche a la mañana en un segundo al amigo o al enemigo. El ser humano en 5 segundos puede convertir a alguien de alguien en algo y tal vez con un poco más de tiempo pasar de un tratamiento desconsiderado de cierre a un tratamiento de apertura. En 5 segundos. Y esto no lo puede prever, no lo puede controlar y es una incerteza permanente. Entonces, crea el derecho. Condición de posibilidad mínima, porque la condición de posibilidad del derecho, lo que el derecho hace, el soporte que establece es el respeto, es la actitud mínima. Pero démonos cuenta de esto, sin ese soporte mínimo, que es el respeto, no se podría dar o no se darían los crecimientos ulteriores a los que el hombre está llamado a alcanzar, diálogos ulteriores más intensos. Pero no aparece como una opción. Vamos ya casi cerrando el argumento. Dice, no aparece el derecho como una opción. ¿Por qué recurrimos al derecho ante estas carencias y necesidades? Y porque el derecho se la satisface mejor que otras creaciones humanas. ¿Por qué? Y porque establece comportamientos obligatorios. ¿Hay otras respuestas para evitar el desmadre en la convivencia? ¿Había otras respuestas? Dice Cota. Hay otras respuestas, pero tal vez la del derecho sea la más aparentemente, aparezca como la más, como la mejor. ¿Por qué? Y porque establece comportamientos obligatorios tendientes a generar el respeto entre los sujetos. Obligatorios. Pero entonces, si ya tenemos el 99,99 del argumento explicitado, estamos viendo que la condición dialogal es un dato inherente a cualquier cultura, que esta condición dialogal ontológicamente tiene que ver con también convertir al otro en un algo, pero que estructuralmente estamos llamados a hacer con el otro, necesitamos del otro, y que esto ha hecho aparecer el derecho, porque al elaborar el derecho descubrimos algo presente en todas las culturas, que el derecho todas las culturas lo han hecho en la búsqueda de ayuda, de seguridad y de duración. No hay cultura que no haya buscado en el derecho seguridad, ayuda, duración. ¿Buscó coactividad? ¿Buscó coacción? No, ¿dónde la buscó? No está en ningún lado. No está en el registro étnico, teológico, cultural, no está. Pero falta algo, el último puntito para cerrar este argumento, que creo tiene una pretensión de verdad muy fuerte y que creo que ningún argumento hecho desde el lugar de la dimensión estándar puede desbaratar. Es muy fuerte, es muy contundente. Una lectura desde la teoría estándar no puede hacerle mella a una fundamentación de este tipo. Solo se queda la mera explicación o la cuestión de hecho. ¿Cómo cerramos? Decía, obligatorio. ¿Y de dónde le viene la obligatoriedad? Estamos a un punto de responder provisionalmente esta pregunta. Y yo diría, tómenlo como una cosa mía si quieren. Si no me quieren dar mucha importancia, tómenlo como una cosa mía. Estamos a un punto de entender realmente qué es el derecho. Deber. El derecho generaría un deber común. Pero este deber común, ¿de dónde viene? Todo un sistema jurídico se explicaría, todo el sistema jurídico podría explicarse y justificarse en base a esta fundamentación. Pero en la medida que ese sistema jurídico que intenta explicar su obligatoriedad se apoya en desarrollos de este tipo y en última instancia
haga derivar ese deber de dónde. Yo creo que usted podría estar ya en condiciones de responder de dónde deviene esta exigencia. No la invento yo, no la inventó mi vecino, no la inventó el alemán del siglo XV, no fue el arbitrio del romano del siglo III después de Cristo, no fue el capricho ni el deseo del hebreo, del semita, porque esto no tendría nada que ver con el deber. Hay un autor, permítame una digresión más, una cita, un autor, Manuel Ríos, citado por Héctor en el texto, que dice: ningún ente, ya sea una persona, muchas personas o toda una sociedad, tiene atributos para imponerle un precepto a alguien. Si así lo hiciera, y de hecho se ha intentado, esto carecería de razón suficiente. ¿Qué nos está queriendo decir Río? Una cosa muy importante. No se puede justificar una imposición. Es imposible justificar éticamente una imposición. Es imposible justificar éticamente al poder negativo. Por eso él dice, imponer un atributo carece de razón suficiente. Ahora, claro, por supuesto, alguien que tenga poder, alguien que tenga fuerza, alguien que engañe, alguien que manipule, alguien que ideológicamente refuerce esto, sí podría lograr la aceptación de una sociedad. De hecho, ha ocurrido. Esto yo no lo podría negar porque entonces sería inconsecuente. Lo único que quiero decir es que esto es irracional y no podría justificarse y no puede justificarse nunca. ¿Qué es lo que podría justificarlo? Dice Río, la ley ética. La ley ética podría justificar no la imposición, sino la exigencia al ser humano. Pero entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa ley ética? Dice Río, lo dice autores como Luypen, Kant y la mayoría de los pensadores contemporáneos que se retrotraen a una visión del derecho que era anterior, similar a esta, la modernidad, que lo desbarató todo. Él dice, en la propia condición humana, en la esencia del ser humano. La esencia del ser humano, esencia filosóficamente significa aquello que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. La esencia del ser humano, lo hemos ido demostrando a lo largo de estas clases, es la coexistencia. Nuestra esencia es coexistir. En la medida en que entendamos como coexistencia no la mera agregación, no el gregarismo, no la suma de sujetos, y en la medida en que lo entendamos, como lo define magníficamente Cota en esa primera cita, que la coexistencia no es consecutiva, la presencia del otro no es consecutiva, es constitutiva. Me hace, me construye. Sin el otro, sin cualquier otro, no soy, no me construyo, me deterioro o existo inauténticamente hablando. Necesito del otro, aunque muchas veces rechacemos la presencia del otro, ¿no? Por la idea de que nos consideramos autosuficientes o por la idea de que aquello que no se expresa de la manera tal en como yo la admito, yo soy el punto de partida de la realidad. Si yo no estoy de acuerdo con lo que otro me dice, el otro está equivocado y yo me asumo como poseedor de la verdad. Aunque esta verdad que yo me asumo como poseedor sea algo masticado por otro y simplemente repetido por mí. ¿Saben cómo? Voy a usar una expresión fuerte que usaban los griegos, pero que debe ser entendida. Rescatada por un filósofo italiano, Máximo Cassiari, que fue intendente de Venecia, un hombre joven, un pensador muy liso italiano. Él decía, él trataba de rescatar la búsqueda del bien común por parte de la humanidad para evitar
la anulación del bien común contemporáneamente por aquellos que enarbolan la idea del bien privado, individualismo, todo lo que ya sabemos. Y entonces él dice, él usa esta frase, dice, para subsistir la humanidad va a tener que cuidarse de los idiotas. ¿Y qué es un idiota? Máximo Cassiari dice, el término idiota es un término que ya usaban los griegos, idiotes. ¿Qué significaba idiotes? Dice Cassiari, los griegos le decían idiota o idiotes a aquel que rechazaba el bien común y abogaba por su exclusivo punto de vista, no dándose cuenta que el bien común era lo que le iba a permitir a él desarrollarse como persona y no anularse como individuo. Esto, Cassiari dice, trasladado a la actualidad, dice, es un conflicto entre aquellos que consideran o que creen que el ser humano puede bastarse o pensarse a sí mismo, considerarse el ombligo del mundo, por lo tanto el bien común es una cosa inexistente, que ponen en peligro al resto de la humanidad. Son idiotas porque no ven más allá de sus propios ojos. Bueno, al cerrar el argumento, no es un término peyorativo ni es un insulto, es tiene claramente una acepción etimológica y lo usaban los griegos con este significado. El cierre del argumento es el siguiente: si es la existencia y es la coexistencia es un dato estructural. Ahora, si a mí me dicen, fíjense, vamos a hacer una analogía, si se quiere pueril, pero nos puede servir. Si a mí me dicen, mire, el auto constitutivamente naftero, ¿qué quiere decir constitutivamente naftero? Yo quiero manejar el auto, me quiero ir con el auto, que funciona con nafta. Bien. Nos subimos al auto, nos dijeron que el auto es constitutivamente naftero. Llegamos a la primera estación de servicio, nos olvidamos, la plata no me alcanza. ¿Qué tiene? Tengo que poner algo al auto porque está vacío, no tiene más líquido. No sé, lo único que tengo es nafta común. Lo único que tengo es gasoil. Metele gasoil. El auto arranca. Claro, al rato empieza a hacer ruido. Al rato se para. Y al rato puede ser que ya el motor no sirva más. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos dijo el que nos vendió el auto? Que la nafta es constitutiva, no es un adorno, no es una cuestión de gusto. Es constitutivo. Si no le ponemos nafta al auto, el auto tarde o temprano no funciona más. Bueno, esta analogía trasladada a la constitución humana. Estructuralmente nos diseñaron para encontrarnos con el otro porque necesitamos del otro. Pero esto no es una opción, no es un punto de vista, no es un parecer, no es lo que se le ocurrió a Menganito, a Carlos, a Pedrito. Este es un dato que tiene que ver con nuestra estructura humana. Buceamos con Cota en el fondo de la estructura humana con los autores dialógicos y descubrimos que esto no es un dato más, sino es un dato más que es una exigencia. Y esa exigencia, ¿dónde está? En cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es una exigencia de Carlos y no de Camila, de Agostina o de Mariela. Es una exigencia de nosotros cuatro porque los cuatro estamos estructuralmente diseñados como seres humanos. Entonces es un deber, y es un deber común. Entonces, el deber común que surge de nuestra propia condición humana es la que le puede dar en mi argumentación y en la de Cota obligatoriedad a un sistema jurídico y al derecho. No hay otra manera de justificar la obligatoriedad del derecho que no sea en estos términos, salvo que nos querramos quedar con la explicación parcial, limitada, errónea, errada de la lectura estándar, que además
para pseudo justificar el derecho, nos ha hecho creer que el rasgo determinante es su coactividad, quitándole toda nobleza al derecho y reduciéndolo a un mero ejercicio de fuerza. Cota también lo dice en la conclusión. Todos aquellos que le quitan dignidad al derecho, que enseñan el derecho habiéndole quitado dignidad y que hacen que el derecho se aprenda como algo que no tiene dignidad, lo empobrecen, porque además empiezan o abarcan o arrancan desde el derecho de un sentido contrario y limitado. Es lo que yo les hablaba, la figura que había dado Héctor respecto de la medicina, ¿no? La lectura que lo ve como coactivo se apoya en la idea del Batman, es decir, el hombre malo. Toda la teoría estándar se apoya en la idea de que el hombre, en la visión pesimista o equivocada del hombre, dice Cota, un proyecto que permite el desarrollo encarado desde la dimensión negativa. ¿Quién encara un fenómeno y llega a lo más profundo de un fenómeno simplemente partiendo del lado negativo de alguna falla o de alguna falencia? En el trasfondo del libro, en la contratapa, Cota dice, en esta obra pretendo plasmar algo que he pensado siempre. Voy a tratar de recordarlo y de parafrasearlo, y que es que el derecho es un intento por resolver las contradicciones y las ambigüedades que la propia condición humana porta consigo. Por eso es que hunde sus raíces, dice Cota, el derecho hunde sus raíces en la condición humana, en la búsqueda de salvaguardarnos de este uso contradictorio de la libertad y de ponernos en riesgo. Esa es la función del derecho. Por eso ese es el significado del derecho a la existencia humana. No es un adorno, un cuadro, algo que hay que tenerle miedo, algo que hay que escapar, algo que empobrece, algo que solamente sanciona. No, ese es el papel fundamental que juega en nuestra existencia. Permite o puede permitir nuestro desarrollo. Es un marco que nos da cierta garantía, condición de posibilidad que nos podamos desarrollar humanamente como tal. Me tomo el atrevimiento de decir que los conflictos que contemporáneamente el mundo tiene, que no sé si los vamos a poder resolver porque no soy fatalista ni soy tremendista, estamos en un nivel en donde le hemos metido tanto gasoil al auto que está a punto de volar y explotar y no funcionar más. Pero estos argumentos, creo que esta lectura es la necesaria y explicaría el error pasado, pero nos daría herramientas para poder generar un nuevo mundo, otros mundos posibles, ¿no? Como se habla muchas veces en los foros sociales. Yo les puse, fíjense que esto puede combinar muy bien con una cita, no sé si habrán leído, que yo agregué en el portal de la cátedra. Es una cita del libro, o toma como referencia el libro El Principito de Saint-Exupéry. La cita es de otro libro, Tierra de Hombres, en donde Saint-Exupéry, un lúcido analista de la realidad, dice: hay un solo remedio contra la enfermedad actual del mundo, y esa medicina es recuperar el vínculo. La única medicina que nos queda como remedio es recuperar el vínculo social, tan bombardeado, atacado, destruido por las consignas dominantes en el mundo. Pero esa recuperación del vínculo no solo nos puede poner en otro mundo posible, sino también nos va a permitir que el derecho pueda alcanzar el objetivo para el cual lo hemos creado. Espero que espero al menos que me hayan entendido. Después verán ustedes, cuando analicen el contexto, si lo comprenden, si lo aceptan o no. Todo esto justifica una facultad de derecho, y creo que esto, y no me parece que me esté extralimitando,
Esto es lo que habría que contar en cualquier ámbito de conocimiento previamente al ingresar al ámbito de conocimiento, porque esto antropológicamente es aplicable a cualquier disciplina. Y esto es lo que habría que contar y desarrollar en todos los ámbitos en una universidad del derecho desde el primer día al último día. ¿Por qué? Para, como dice Negri en su trabajo El Estado de Derecho, el paso por la universidad no sea meramente la recepción, la simple y mera recepción de contenidos legislativos. Bien, con esto hemos cerrado el argumento del cual partí, es decir, ese postulado que dice que el enlace entre el hombre y el derecho tiene que ver con que el derecho, en el derecho se refleja ciertos rasgos de la condición humana. Y la pregunta era, ¿se pueden descubrir estos rasgos? Y lo hicimos. ¿Y por qué había que hacerlo? Porque la condición humana se va a reflejar en el derecho, aun cuando el hombre no sea consciente y aun cuando en una determinada etapa histórica los que reflejen el derecho, como en la modernidad, no sean rasgos que hacen a su condición humana. Pero también esto lo tenemos que saber porque para elaborar un nuevo derecho, yo creo que lo interesante que tiene el derecho, eh, para no ser políticamente correcto, además de ganar plata, hay algo más importante que podría tener el derecho, que a veces no se consigue, pero hay algo más importante que tiene que ver con el derecho, que es este intento de que con el derecho se puedan generar condiciones de vida socialmente hablando sustentables, ¿no? Va más allá de lo individual, tiene que ver con lo colectivo. Espero haberlo hecho. Nos queda un tema que es muy importante, muy importante, que lo voy a desarrollar mañana, que tiene que ver con la justicia. Y la estructura, la cuestión, si ya nos animamos a pensar y ir un poquito más lejos, y el defecto en origen sigue siendo siempre el mismo, porque la cuestión sobre la justicia va a venir de la mano de echarla al olvido o al abandono por decir que no participa en el conocimiento del derecho, apegado a las dos primeras causas. Por lo tanto, la justicia es algo que está por fuera de las dos primeras causas, dice la teoría vigente, la teoría dominante, o la que nos formateó la cabeza, hoy en alguna manera de construir algunos sistemas jurídicos, no todavía en el nuestro. Es que la justicia es algo que no tiene no tiene nada que ver con el derecho. Esta también es una lectura que hizo estragos, arrasó. Vamos a hacer una pequeña crítica, una pequeña explicación de cómo podemos derivar la justicia de nuestra condición humana, el famoso dar a cada uno lo suyo, y la famosa pregunta que todavía hoy muchos intentan responder, está perfecta, está muy linda, pero ¿qué es lo suyo de cada uno? Vamos a tratar de la respuesta provisional con pretensión de verdad para tratar de rechazar todas las posturas negacionistas y algunos datos más sobre la justicia. Y con esto habremos concluido el curso. Si no hay ninguna pregunta puntual sobre esto, tienen material subido. Nos vemos mañana, que es la última clase. Les voy adelantando cómo va a ser la metodología en lo que nos queda, aunque ya más o menos la sabemos, pero como se nos viene de golpe todo encima, cómo va a ser la metodología. Mañana tenemos la última clase y ya el viernes tenemos la evaluación. Ya sabemos cómo es la evaluación, cuáles son las características de la evaluación, que la evaluación hay que hacerla y la única causal de justificación de que no se haga la evaluación es alguna certificación médica o de otro tipo que indique por qué no se pudo hacer el examen, para que no quedara en calidad de docente. Esperemos que no, pero si lo hubiera un coloquio, esto se les va a comunicar, yo lo que les voy a comunicar inmediatamente, lo que más importa, espero que no,
es si hay alguien para dar coloquio. Si no hubiera nadie para dar el coloquio, ustedes van a tener una nota provisional. Después yo esa nota la tengo que analizar para convertirla en nota definitiva por la cuestión de los decimales. Por lo que, de no haber coloquio, tendríamos un encuentro, que sería el último, el miércoles, a las 18 horas. De no haber coloquio, que sería el cierre. Ahí les leería las notas finales, algunas consideraciones y terminaríamos el curso. De haber coloquio, el miércoles sería exclusivamente el coloquio, en el horario y en el tiempo que les voy a señalar, similar al de la evaluación. E inmediatamente a los alumnos de coloquio, con diferencia de horas, señalarles si aprobaron o no aprobaron el curso. Y el jueves, la lectura final de las notas, porque yo ya inmediatamente ese día, por exigencia de la facultad, estoy obligado a cargar las notas. Las notas que voy a cargar, ya lo saben, lo repito, serán las de aquellos que ya tienen la correlativa. A mí me van a entregar una acta final y en esa acta final van a figurar aquellos que tienen la correlativa. No van a estar los que no tienen la correlativa. Esto indica que los que no tienen la correlativa pero aprueben el curso van a tener 4 o 5 mesas de exámenes, hay que ver el instructivo, para rendir la correlativa. Insisto en esto, por favor. Insisto en esto. Si no cumplimentan la correlativa en el lapso que nosotros ponemos, no hacemos excepciones. Esto es una consigna que nos marcó a fuego Negri, que no se pueden hacer excepciones por 2 motivos. Una, porque si hacemos una excepción, tenemos que hacer 5, 10, 15, 20, y entonces desnaturalizamos el sistema de la reglamentación. Y la otra, que en la mayoría de los casos, quienes tienen este sistema ni siquiera admiten la posibilidad de guardar la nota. Por lo tanto, a nosotros nos parece que está bien, es un derecho que el alumno tiene, un riesgo que corre, y que por eso merece que se habiliten algunas mesas. En otros casos, si el alumno no aprueba durante el curso y corrió el riesgo de inscribirse sin la correlativa, no le guardan la nota. A nosotros nos parece que lo podemos hacer, pero después no hay excepción alguna. Esto implica que o la van a tener que preparar en forma libre o, como en algunos casos ha ocurrido, volverla a cursar, por ejemplo, aprovechando algún curso intensivo. Pero eso es una decisión exclusivamente de ustedes. Ahora me quedo con vos unos minutos, Mariela y Orfino, que me querías hacer unas preguntas. Los demás, si no hay preguntas al respecto, los saludo y nos vemos mañana en la última clase previa a la evaluación. Profe, disculpe, ¿le hago una consulta? Sí, como no. Si alguien necesita hacer alguna consulta puntual, se queda y la voy resolviendo. Sí, quería consultarle respecto